Buenos días, mi nombre es Daniela Torres, soy estudiante de Ingeniería Civil de primer semestre y este es un trabajo para el área de matemáticas. Lo realicé con mi compañero Edwin Cárdenas. El trabajo número uno del corte número 2 se trataba básicamente de dónde está Javier. Nos tocaba reunir 8 pistas y resolver los ejercicios para poder encontrar a Javier. Esto lo hicimos con base a Khan Academy, que es una aplicación que el profesor nos recomendó en la orden del trabajo y realizamos los siguientes ejercicios. Bueno, primero que todo nos puso a hacer unos organizadores gráficos sobre unos temas que él había expuesto en la clase. Entonces, yo realicé sobre el tema de números complejos y sobre la fórmula del punto medio y también de la distancia entre dos puntos y la ecuación estándar de un círculo. Dos de estos temas el profesor nos había dado una lista y se tuvieron que escoger y los otros dos los escogí a medida que iba resolviendo las pistas de dónde está Javier con la aplicación Khan Academy, debido a que esta aplicación nos mostraba una serie de videos y nosotros íbamos tomando datos e información sobre estos videos y así luego hice los organizadores gráficos. Para la pista uno de dónde está Javier, no, el profesor nos expuso que la respuesta de la práctica de la distancia entre dos puntos al cuadrado es la primera pista. Entonces, ¿cómo hacíamos? Si él nos dio unas distancias específicas, entonces la distancia era menos 6,4 y menos 8,6, entonces nos tocaba hallar la distancia porque esa era la respuesta. Entonces, ¿qué hicimos? Para hallar la pista uno utilizamos la fórmula de la distancia, que es raíz cuadrada de x a la 2 menos x a la 1 al cuadrado más y a la 2 menos y a la 1 al cuadrado. Resolvimos esta fórmula y hallamos la distancia, por lo cual nos dio un resultado de 8. Entonces, la pista número uno es igual a 8. Continuamos. La pista número 2 decía que el número conformado por dos dígitos, el primer dígito es la parte entera del radio del círculo de la actividad práctica, ecuación estándar de un círculo. El segundo dígito surge de sumarle una unidad al primer dígito. Entonces ahí el profesor nos colocó unos links y de ahí entramos a la práctica en Khan Academy sobre este tema que es la ecuación del círculo graficado abajo. Entonces en Khan Academy nos apareció un ejercicio específico y nosotros lo resolvimos. Entonces, ¿cómo lo identifico? Lo primero que se debe hacer es identificar en el plano el punto centro y el punto donde toca el plano cartesiano. Entonces, para hallar el radio utilizamos la fórmula de la distancia entre los dos puntos, identificando que un punto va a ser, o sea, vamos a hallar la distancia entre el punto medio y el punto que toca el plano cartesiano. Esto nos dio un valor de 2,23, por lo que el profesor decía que el número entero sería la primera pista, entonces sería el número 2. Y luego reemplazamos la fórmula porque también en el ejercicio nos pide la fórmula. Entonces, en conclusión, la pista número 2 sería el primer número, sería el 2. Y para el segundo número de la pista número 2 teníamos que sumarle una unidad para un total de 23. La pista número 2 nos dio 23. Para la pista número 3 de dónde está Javier, encontramos que la distancia focal es igual a la pista. Entonces dice que la distancia focal de la hipérbola del ejercicio de la práctica que le den sumar 7 unidades es la tercera pista. Entonces entramos a Khan Academy y nos botó un ejercicio, que es este. Acá está. Entonces, para hallar la distancia focal de la hipérbola debemos tener claro cuáles son los vértices y cuáles son los focos. Entonces, según lo que analizamos, el foco número 1 se encontraba entre 0,10 y el foco número 2 estaba entre 0 y menos 10. Entonces, la distancia focal es 2c, la distancia focal es igual a 2c, donde c es la distancia desde el centro de la hipérbola hasta cada uno de los focos. Entonces, buscamos el centro de la hipérbola que resultó siendo 0,0. Entonces, cada foco, según lo encontrado en el ejercicio, cada foco se encuentra a 10 unidades del centro de la hipérbola. Entonces, lo que es igual que el foco es igual, la distancia focal, perdón, la distancia focal es igual a 2c, donde reemplazaríamos c que es 10, que sería 2 por 10, que es igual a 20 y que sería la distancia focal. Pero para poder hallar la pista 3 a esa distancia focal se le deben sumar 7 unidades, que nos da un total de 27, que sería nuestra pista número 3. Gracias.
A continuación voy a explicar la pista número 4, en la cual consistía en una sopa de letras, en donde se encuentran los nombres de matemáticos relevantes de la historia. Decía que encontráramos el nombre de un científico o matemático que puso las bases de la mecánica, el cual fue Newton. Entonces acá le podemos dar respuesta a la pista 4, la cual dice que una vez encontremos el nombre del personaje va a ser la primera inicial, la pista. Entonces en este caso, como es Newton, la pista es la letra N. Buenas noches. Para la pista 5 debemos en uno de los ejercicios de funciones encontrar el dominio, que este se relaciona siempre con el eje X, ya que el rango se relaciona siempre con el eje Y. Una vez que encontramos el dominio, nos dicen que el número positivo es el que debemos tomar. En este caso, el número positivo es 6 y hay que agregarle una unidad. Entonces, la primera parte de la pista sería 6 más 1, 7. Luego de esa pista, de ese resultado 7, debemos restarle 3 unidades. Entonces sería 7 menos 3, 4. Y ya tendríamos los dos dígitos para la pista, que sería 74. Buenas noches. Para la pista número 6, la cual trata sobre un ejercicio de crecimiento lineal versus exponencial, nos habla sobre una tabla, donde nos indican que la primera posición de izquierda a derecha de los valores de x es la pista número 6. Para este caso, el primer valor que encontramos para x es 0. Buenas noches. Para la pista número 7 nos indican que el valor de y que le corresponde cuando x es igual a la primera pista multiplicado por 23 es la séptima pista. En este caso analizamos y nos arroja que y es 5. Si lo multiplicamos por 23 nos daría 115. Esta pista está algo curiosa porque consultamos con el profesor y él nos indica que puede haber una falencia en donde está Javier debido pues a este tipo de números. Entonces hacemos la aclaración. Muchas gracias. Bueno, para la pista número 8 de dónde está Javier, entonces el profesor nos decía, en la siguiente página encontrarán matemáticos a la tercera letra del apellido del nombre del matemático físico que estableció el principio de la mecánica clásica es la octava y la última pista. Entonces, visitamos el link que el profesor nos dio, leímos y concluimos que el matemático físico fue Isaac Newton, lo que nos lleva a coger el apellido y Newton, enumerarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta encontrar la pista número 8, que sería la tercera letra del apellido, que en este caso corresponde, como pueden ver acá, N-E-W a la letra W, que sería la octava pista, que es la letra W. Gracias.